Vivimos corriendo. A veces no lo notamos, pero basta detenernos un instante, mirar alrededor, y es evidente. Corremos desde que suena la alarma por la mañana. Corremos para llegar al trabajo, corremos para cumplir, corremos para ser suficientes. Y cuando no estamos corriendo físicamente, nuestra mente sigue corriendo. Pensamientos acelerados, preocupaciones que se encadenan unas a otras, esa constante sensación de que estamos llegando tarde, a algo. Tarde a cumplir expectativas. Tarde a lograr lo que deberíamos haber logrado a esta edad. Tarde a la felicidad. Tarde al propósito. Corremos, pero, ¿sabemos hacia dónde? Muchos no lo saben. Solo sienten que si se detienen, algo peor ocurre, el vacío los alcanza. Por eso corremos, no tanto por llegar, sino por no sentir. Por no escuchar ese eco interior que, en el silencio, nos susurra verdades incómodas. Vivimos en una cultura que idolatra la velocidad. La productividad, el éxito express, los resultados inmediatos. Nos enseñaron a medir la vida en función de cuántas metas alcanzamos, cuántas casillas tachamos en la lista, cuántos títulos, cuánto reconocimiento. Pero nadie nos enseñó a detenernos. Nadie nos dijo que a veces, solo cuando dejas de correr, descubres lo que verdaderamente estabas buscando. El propósito no siempre se encuentra al final de la carrera. A veces, se revela en el momento exacto en que dejas de huir de ti mismo. Cuando te permites frenar. Cuando aceptas el silencio. Cuando miras al vacío de frente, y en lugar de temerle, decides explorarlo. Este no es un vídeo más sobre metas o motivación superficial. Es una invitación a algo mucho más profundo. A que te detengas. A que dejes de correr, aunque sea por estos minutos, y permitas que la vida, que tu propósito, te alcance. Porque quizás, solo quizás, no has estado lejos de tu propósito. Has estado corriendo tan rápido, que no le has dado tiempo de encontrarte. ¿Qué significa correr en la vida moderna? Correr. En apariencia, parece algo físico. Moverse deprisa, ir de un lugar a otro, completar tareas, cumplir horarios. Pero en realidad, en esta vida moderna, correr se ha convertido en algo mucho más sutil y más profundo. Correr es esa forma invisible de escapar. De no estar presentes. De vivir como si cada instante fuera solo un peldaño más hacia algún lugar que, seamos honestos, ni siquiera hemos definido. Correr, hoy en día, es abrir los ojos por la mañana y, antes de respirar profundo, ya revisar el teléfono. Es desayunar sin saborear, pensando en lo que viene después. Es trabajar sin verdadera conexión, solo acumulando tareas como quien llena sacos de arena sin saber para qué. Es tener conversaciones, pero no escucharlas. Es estar con gente, pero sentirse solo. Corremos de reunión en reunión. De notificación en notificación. De deseo en deseo. De frustración en frustración. Y lo más irónico es que, aunque nuestros cuerpos estén quietos, nuestra mente nunca se detiene. Pensamientos circulares, listas interminables, comparaciones constantes, miedos disfrazados de ambición. La sociedad ha glorificado esta forma de correr. La llama productividad. La llama éxito. Nos aplauden cuando estamos ocupados, cuando no tenemos tiempo, cuando decimos estoy a 1000, como si ese fuera el signo de una vida valiosa. Pero detrás de esa aparente actividad, muchas veces se esconde el vacío. El miedo. La desconexión. Porque correr todo el tiempo es, en el fondo, un intento desesperado de no tener que parar y mirar hacia adentro. Nos enseñaron a confundir velocidad con dirección. Cantidad con calidad. Movimiento con significado. Y así, llenamos nuestros días, pero vaciamos nuestras almas. Perseguimos el siguiente logro, la próxima meta, creyendo que ahí, justo ahí, nos espera el propósito. Pero lo que no nos dicen es que el propósito, el verdadero, no se encuentra en esa carrera frenética. El propósito aparece cuando te atreves a detenerte. Viktor Frankl no era un filósofo sentado en un despacho, escribiendo teorías desde la comodidad de un escritorio. Era un hombre que, literalmente, vio la vida desmoronarse ante sus ojos. Un psiquiatra judío, prisionero en los campos de concentración nazis, donde la brutalidad, la pérdida y la deshumanización no eran conceptos, eran el pan de cada día. Frankl perdió a su familia, sus bienes, su libertad. Pero, paradójicamente, fue en ese lugar de horror donde descubrió algo que la mayoría de nosotros nunca entenderemos mientras seguimos corriendo sin parar. Que incluso en las circunstancias más inhumanas, el ser humano puede encontrar sentido. Ese es el núcleo de su enseñanza,
y la gran paradoja del propósito. Creemos que el propósito se encuentra cuando todo está bien. Cuando tenemos estabilidad, cuando hemos cumplido nuestras metas, cuando la vida se alinea como queremos. Pero Frankl lo vivió al revés. Descubrió que el sentido no aparece cuando todo está perfecto, sino precisamente cuando todo parece perdido. Cuando el ruido exterior se desvanece y solo queda lo esencial. Cuando ya no puedes correr, porque la vida te ha frenado a la fuerza. Allí, en medio del dolor, de la incertidumbre, de la oscuridad, Frankl descubrió que el ser humano tiene la capacidad y la responsabilidad de encontrar un propósito, aunque sea en el sufrimiento. Y aquí viene lo más revelador. El propósito no se inventa. No es algo que construyes como una carrera profesional o una marca personal. El propósito se descubre. Y para descubrirlo, hay que detenerse. Hay que dejar de correr como autómatas por la vida. Hay que observar. Hay que escuchar. Hay que atravesar el silencio y, en ese silencio, permitir que el propósito te encuentre. Frankl decía: no preguntes cuál es el sentido de la vida, pregúntate qué sentido le está pidiendo la vida a ti en este momento. Esa es la paradoja. Mientras más persigues el propósito como si fuera un trofeo, más se aleja. Pero cuando sueltas la carrera, cuando dejas de correr, el propósito te alcanza. Te encuentra en el instante en que, por fin, estás presente. Cuando ya no corres por miedo, sino que te detienes por valentía. Y es entonces, solo entonces, cuando la vida empieza a tener sentido de verdad. Pocas cosas son tan desgastantes, y al mismo tiempo tan comunes, como vivir huyendo de uno mismo. Y lo curioso es que, la mayoría de las veces, ni siquiera somos conscientes de que lo estamos haciendo. Creemos que simplemente estamos ocupados, tenemos mucho que hacer, la vida no para. Pero en el fondo, estamos escapando. Escapando de nuestra propia voz interior. Escapando de las preguntas que duelen. Escapando del espejo que no queremos mirar. Huir de uno mismo no siempre se nota. No siempre se expresa en grandes gestos o decisiones radicales. A veces, se esconde en lo cotidiano. En revisar el teléfono cada 5 minutos para no pensar. En llenar la agenda de actividades que no nos nutren, pero que nos distraen. En buscar la validación constante de otros, para no tener que validarnos a nosotros mismos. En correr detrás de metas que ni siquiera son nuestras, solo porque creemos que ahí, en algún lugar, se encuentra la paz que no sentimos. Pero aquí está el gran peligro. Huir de uno mismo es una carrera que no se puede ganar. Porque allá donde vayas, tú vas contigo. Tu insatisfacción, tus miedos, tus heridas, tus vacíos, te acompañan. Por más lejos que corras, por más rápido que vayas, hay algo que nunca podrás dejar atrás, tu verdad interior. Y cuanto más corres, más grande se hace el vacío. Más te alejas de tu autenticidad. Más te desgastas emocional y mentalmente. Y, quizás lo más grave, más te desconectas de tu propósito. El propósito no se revela en la huida. No puedes construir una vida significativa mientras huyes de lo que eres, de lo que sientes, de lo que necesitas mirar de frente. Huir de uno mismo es como tapar un pozo profundo con hojas. Desde fuera parece que todo está cubierto, pero por dentro, el vacío sigue ahí, intacto. Y la vida, que es sabia, tarde o temprano te obliga a parar. Puede ser una crisis, una pérdida, un momento de soledad inesperada, o simplemente ese agotamiento existencial que ya no puedes ignorar. Y en ese punto, cuando ya no hay más lugares a donde correr, descubres lo inevitable. Que el propósito, la paz, el sentido, no estaban al final de la carrera. Estaban esperándote justo donde dejaste de huir. En el momento en que, con honestidad, te atreves a estar contigo mismo, sin máscaras, sin prisas, sin excusas. Solo ahí, empieza la verdadera transformación. Hay algo que la sociedad actual teme profundamente. No es la pobreza. No es el fracaso. No es la soledad, al menos no en su forma más visible. Es el silencio. Ese espacio incómodo donde ya no hay ruido que nos distraiga. Donde ya no hay notificaciones, ni conversaciones banales, ni listas de pendientes que nos mantengan ocupados. Solo silencio. Solo tú, contigo. Y sin embargo, es ahí, en ese terreno que tanto evitamos, donde habita el propósito. En el silencio. En la quietud. En ese espacio interior que no se puede llenar con logros, ni con posesiones, ni con aplausos. El propósito no es escandaloso. No grita. No interrumpe. No se impone como lo hace la cultura del deber ser.
El propósito susurra. Y para escucharlo, necesitas callar el resto. Necesitas bajar el ritmo. Necesitas detener la carrera, y simplemente, estar. Hoy vivimos saturados de estímulos. Noticias constantes. Redes sociales llenas de ruido. Información que se acumula como un torrente, ahogando cualquier posibilidad de pausa. Y cuanto más ruido exterior, más difícil es escuchar el llamado interior. Ese llamado que no viene de afuera. Que no viene de la comparación. Que no viene del ego. Viene del alma. Por eso, el silencio es sagrado. Porque es en el silencio donde te reencuentras. Donde puedes preguntarte sin miedo. ¿Quién soy, cuando no estoy haciendo nada? ¿Quién soy, cuando no tengo que demostrarle nada a nadie? ¿Qué anhela mi corazón, más allá de lo que me han dicho que debería anhelar? Caminar sin rumbo, en silencio. Mirar al horizonte sin prisas. Sentarte contigo mismo, sin teléfono, sin música, sin distracciones. Al principio, incomoda. Pero luego, transforma. En ese espacio silencioso, el propósito empieza a manifestarse. No como una respuesta inmediata, no como una revelación grandilocuente. Sino como una semilla. Como una certeza suave que va creciendo, poco a poco. Como una dirección interna que te guía, sin necesidad de correr. Por eso, quienes llenan su vida de ruido, viven desconectados. Pero quienes se atreven a abrazar el silencio, descubren que, en esa aparente nada, está todo. Está el propósito. Está la verdad. Está la paz que no se puede comprar ni perseguir, solo encontrar, cuando por fin dejas de correr. Nos han hecho creer que el propósito es un lugar. Un destino concreto al que se llega después de cumplir ciertas condiciones. Cuando termine la carrera. Cuando tenga estabilidad económica. Cuando encuentre a la persona indicada. Cuando alcance tal posición. Cuando logre ser alguien. Y así, la vida se convierte en una espera infinita. Un cuando, entonces. Cuando ocurra esto, entonces seré feliz. Cuando tenga aquello, entonces mi vida tendrá sentido. Pero aquí está la gran trampa. El propósito no funciona así. El propósito no es un punto en el mapa. No es un sitio al que llegas y te instalas. No es un título colgado en la pared, ni una meta tachada en la lista. El propósito es una dirección. Una brújula interior que te orienta. Un sentido que guía tus pasos, no un sitio donde descansas al final del camino. Piensa en el propósito como el norte de una brújula. Tú avanzas, caminas, atraviesas montañas y valles. A veces te desvías, a veces te detienes, a veces retrocedes. Pero mientras sigas conectado con esa dirección, mientras sigas avanzando hacia ese norte interno, tu vida tiene sentido. Incluso cuando las circunstancias no son perfectas. Incluso cuando no has llegado a ningún lugar en particular. Incluso cuando te caes, cuando dudas, cuando el camino se vuelve incierto. El problema es que muchos esperan a que todo sea ideal para sentirse conectados con su propósito. Pero la vida no funciona así. La vida está llena de imprevistos, de pérdidas, de giros inesperados. Si tu propósito depende de alcanzar un destino fijo, te romperás cada vez que la vida te desvíe. Pero si tu propósito es una dirección, entonces incluso los desvíos forman parte del camino. Y lo más hermoso, es que esa dirección puede cambiar, puede evolucionar. Lo que hoy te llena, mañana puede transformarse. Lo que ayer parecía tu norte, puede redefinirse a la luz de nuevas experiencias, de nuevas verdades, de un crecimiento interior. Y está bien. El propósito no es rígido. Es vivo. Es un viaje, no un destino. Así que no te obsesiones con llegar. No caigas en la ansiedad de tener todo resuelto para sentir que tu vida tiene sentido. Camina. Escucha. Ajusta tu rumbo cuando sea necesario. Y recuerda, mientras sigas alineado con esa dirección profunda que resuena en tu alma, ya estás viviendo tu propósito. Hay una creencia profundamente arraigada, casi como un susurro constante en nuestra cultura, que detenerse es fracasar. Que si no estás corriendo, avanzando, produciendo, demostrando, entonces te has rendido. Que solo los fuertes nunca se detienen. Que solo los valientes siguen empujando, sin pausa, sin tregua. Pero, ¿y si esa idea no solo es falsa, sino peligrosa? ¿Y si detenerse, en realidad, es el acto más valiente que uno puede tener? ¿Y si dejar de correr no es sinónimo de rendirse, sino de recuperar el control? Rendirse es ceder.
Es bajar los brazos, es abandonar. Pero detenerse. Detenerse es observar. Es cuestionar. Es ser lo suficientemente honesto contigo mismo para reconocer que no puedes seguir corriendo sin rumbo, sin dirección, sin propósito. Es el acto de elegir conscientemente pausar. Para escuchar. Para reordenarte. Para reconectar contigo y con la vida. Mira a la naturaleza. Todo lo que vive, sabe cuándo detenerse. El árbol no crece sin pausa, necesita su invierno. El río, por muy caudaloso que sea, encuentra remansos donde fluye lento, donde descansa antes de retomar su curso. Incluso el corazón, late y se detiene un instante antes de cada nuevo latido. La pausa no es rendición. Es sabiduría. Es equilibrio. Es reconocer que correr constantemente no solo es insostenible, es autodestructivo. Dejar de correr te devuelve el poder. Te permite ver si estás yendo en la dirección correcta. O si simplemente has estado huyendo de ti mismo. Te permite alinear tus pasos con tus valores. Te permite volver a elegir, en lugar de ser arrastrado por la inercia de la vida. Rendirse es abandonar el viaje. Pero detenerse. Detenerse es ajustar la brújula. Es limpiar el polvo de los ojos. Es tomar aire, profundo, y continuar, pero ahora, desde la presencia, desde la claridad. Y aquí es donde ocurre la magia. Es en ese espacio, en esa pausa, donde el propósito se asoma. Donde lo que parecía lejano, inalcanzable, confuso, empieza a tomar forma. Porque no es en la velocidad donde se revela el sentido. Es en la pausa. En el valor de detenerse. En la humildad de escuchar. En la sabiduría de dejar de correr, no por debilidad, sino por amor propio. Hasta aquí, hemos hablado de la importancia de detenerse. De cómo el propósito no se alcanza corriendo, sino escuchando. Pero quizás te preguntas, ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo se deja de correr, en un mundo que no se detiene? ¿Cómo se crea ese espacio interior de calma, cuando todo afuera grita velocidad? Aquí no hablamos de fórmulas mágicas. Hablamos de actos simples, pero profundos. Actos que no requieren dinero, ni títulos, ni retiros espirituales en la montaña. Solo requieren presencia. Solo requieren honestidad. Solo requieren que, por fin, decidas mirar hacia adentro. 1. Espacios diarios de silencio consciente. Dedica aunque sea 5 o 10 minutos al día, solo para estar contigo. Sin distracciones. Sin teléfono. Sin música. Solo tú, tu respiración, y el momento presente. Al principio incomoda. Te invadirá la inquietud, las ganas de hacer algo. Pero si perseveras, ese pequeño espacio se convierte en un refugio. Y desde ahí, poco a poco, empiezas a escuchar tu verdad. 2. Limitar el ruido externo. No podemos controlar todo el caos del mundo. Pero sí podemos elegir qué dejamos entrar en nuestra mente. Revisa tu relación con las redes sociales, las noticias, los estímulos constantes. Elige conscientemente espacios sin ruido. Un paseo sin teléfono. Un café sin notificaciones. Un momento sin interrupciones. El silencio no siempre depende del entorno, pero empieza por ahí. 3. Escribir como acto de autoconocimiento. La escritura es un espejo. Un refugio. Una herramienta poderosa para dejar de correr mentalmente. Toma un cuaderno, sin expectativas, y escribe. Lo que sientes. Lo que temes. Lo que anhelas. Lo que has estado evitando. Pregúntate. ¿Qué parte de mí he ignorado? ¿Qué necesito escuchar de mí mismo? ¿Qué significa propósito para mí, hoy, aquí, ahora? Las palabras escritas revelan lo que la prisa oculta. 4. Reconectar con lo simple y lo esencial. El propósito no siempre aparece en grandes gestos. A veces se revela en lo simple. En cuidar una planta. En caminar descalzo sobre la tierra. En preparar un café con atención plena. En escuchar de verdad a alguien que amas. La vida se encuentra en lo pequeño. Y lo pequeño, cuando se vive con presencia, tiene un profundo sentido. 5. Practicar la paciencia y la humildad. Dejar de correr no significa que todo se revelará de inmediato. El propósito, a veces, tarda en mostrarse. No hay atajos. Solo paciencia. Solo confianza en que, cuando te detienes, ya estás en el camino correcto, aunque aún no veas todo el mapa. La prisa es del ego. La paciencia es del alma. 6. Preguntas poderosas para el camino. A veces,
Las respuestas no llegan rápido. Pero las preguntas siembran la semilla. Cuestiónate. ¿Para qué estoy corriendo? ¿Qué temo encontrar si me detengo? ¿Qué me está pidiendo la vida, en lugar de qué quiero yo de la vida? Estas preguntas no buscan respuestas inmediatas. Buscan abrir espacios. Y en esos espacios, el propósito, tarde o temprano, se asoma. Detenerse no es fácil en este mundo acelerado. Pero es un acto revolucionario. Un acto de amor propio. Un acto de honestidad. Y, quizás, el primer paso real hacia tu verdadero propósito. La vida no se encuentra en la velocidad. Se encuentra en la profundidad. Hoy, quizás, te has dado cuenta de algo que llevaba tiempo escondido detrás de la prisa, de los pendientes, del ruido. Que correr no siempre te acerca a lo que buscas. Que, a veces, correr es la forma más sofisticada de alejarte de ti mismo. Que el propósito no es algo que se persigue, es algo que se permite. Y para permitirlo, necesitas detenerte. Necesitas respirar profundo y mirar la vida con otros ojos. Necesitas soltar la necesidad constante de llegar a algún lado, y empezar, de verdad, a habitar el presente. Porque tal vez, lo que buscas no está al final de la carrera. No está en un futuro idealizado. No está en una meta que alguien más te dijo que debías alcanzar. Tal vez, lo que buscas está aquí. En este instante. En este silencio. En esta pausa. En este acto de valentía de dejar de correr, y simplemente ser. Viktor Frankl, en los peores momentos de su existencia, comprendió lo que muchos aún no han visto en los mejores momentos de sus vidas. Que el propósito no se encuentra en los logros externos. Que no depende de las circunstancias. Que no está sujeto a la aprobación, al éxito, ni al reconocimiento. El propósito nace en lo más profundo del ser. Y solo se revela cuando dejas de huir de ti mismo. Cuando te detienes. Cuando, finalmente, permites que la vida te alcance. Así que hoy, hazte un regalo. Detente. Apaga el ruido. Abandona la carrera, aunque sea por un momento. Y escucha. Escucha ese susurro suave que viene de adentro. Ese susurro que no grita, pero que nunca ha dejado de estar. Ese susurro que, en silencio, te recuerda quién eres. Y hacia dónde, realmente, deseas caminar. Porque el propósito siempre ha estado ahí. Esperando. Pacientemente. A que dejes de correr.